esta canción que no es un reggaetón ni está hecha para mover el culo. Bueno, y ahora sí, seguimos, pasamos de charla a charla. Qué lindo, tuvimos un momento distendido ahí, sí, con las brujerías enredadas. Hermoso. Y ahora estamos en comunicación con Nina Scopinaro. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Educación de Juventud y doctora en Ciencias Sociales. Amiga de nuestra queridísima amiga Gerald Dana, que le mandamos un beso enorme. Ella nos pasa el contacto y si es amiga de Gerald, es amiga nuestra también. Total. Bienvenida, Nina, Las Brujas, ¿cómo estás? Tal cual, hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué tal, Nina? Por Encantada favor, un de placer. conocerte. Y tocando un tema que ya hemos tocado muchísimas veces Sí, en el programa, porque que es tiene que ver, transversal. claro, que tiene que ver con los cuidados, con las mujeres y los cuidados. Y con un estudio que contame un poco, con un estudio que hiciste vos respecto de esto, ¿no? De las mujeres, de los cuidados, pero de un grupo poblacional con determinadas características. Contanos un poco. Sí, tal cual. Las escuchaba en la primera entrevista, como ya aparece siempre un poco el tema de los cuidados por cualquier Todo lado, el tiempo. aunque sea. En particular yo hice, una investigación con un grupo de mujeres jóvenes de hasta 29 años, de nivel socioeconómico bajo, que habían sido madres durante la pandemia o prepandemia. Ese fue una cuestión que vino Claro. con la pandemia, con la sorpresa como todo. Claro. Estaba planeada antes y se dio así, pero confluyó algo que estuvo interesante, que fue el periodo de posparto, de parto incluso también, con el periodo de reclusiones de la pandemia. Así que particularmente pude entrevistar acerca de varias cuestiones sobre los cuidados y cómo se exacerbaron justamente por este periodo tan inusual. Así que ese es como el contexto general de la investigación. Con una serie de conclusiones que yo debo decir, leí el estudio, lo leí así medio en diagonal, pero leí, no me encontré con muchas sorpresas, lamentablemente, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Yo fui en madre prepandemia, porque fue... Juan Cruz nació en el 2019, pero sí debo reconocer que en el momento de que nos tuvimos que meter todos adentro, vos sos testigo. Le había agarrado, Juan Cruz tenía 5 meses y el insomnio se levantaba a las 3 de la mañana, yo estaba colapsada. ¿Te acordás en una videollamada que tuve con vos? Mi madre me vio y me dijo, ¿vos no estás bien? Me lo llevo, yo estoy guardada, me lo llevo a Juan Cruz un rato y sí, fue un alivio. Bueno, qué suerte, qué suerte. Sí, hay algunas cosas que ponía para charlar de estas conclusiones o cosas para pensar que no son novedosas, pero aparecía esta cuestión de las redes, ¿no? Que aparecen en torno al cuidado, como aquellas ayudas que mayormente son entre personas que son familiares, que mayormente se dan en las dinámicas barriales y que están íntegramente formadas por mujeres. Siempre mujeres. Sí. Siempre es la abuela, la tía, ¿no? Tal cual, la hermana. Totalmente. Eso no nos vamos a sorprender porque, nuestros propios escenarios familiares son así. Por ahí algo ahí que a mí me sorprendía un poco más era cuando esas redes familiares se daban con la parte femenina de la expareja de la chica entrevistada, cuando por ahí con el chico estaba todo mal, incluso había alguna cosa judicial en el medio, pero con las que serían sus suegras, total repartición de cuidados, total, y nada, una cuestión ahí que va más allá. Así que eso sí, eso es estudios, como vos decías, en torno a esas cadenas de cuidado. Es cierto. Otra cosa que tampoco llamó demasiado la atención es que en la época de pandemia, por más que los varones también estaban recluidos, igual seguían todas la desigualdad, los cuidados a cargo mayormente de las mujeres, que el varón solamente, en un momento dice el informe de varón, por ahí muy eventualmente limpiaba la parrilla si había hecho un asado, ¿no? Pero, o iba al súper. O pintaba, porque eso sí es cosa de varón, arreglar alguna cosa, eso sí, ¿no? Es el género se lo permite, pero después también seguía recayendo en todos los cuidados, por más que el varón estaba presente en la casa, ¿no? Bueno, tal cual. Imagínense que cuando hacíamos las entrevistas en este contexto, las primeras fueron en 2021, así que ya había un cierto alivio, ¿no? De las reclusiones, pero estábamos para pinchar con esto.
para ver qué salía, Sí. e insistir en, bueno, pero en el periodo de las reclusiones, o bueno, con las dinámicas del hogar que tuvieron cambios, bueno, Sí. y ahí aparecían estas cosas que nombrás vos, por ahí alguna tarea asumida a partir de este nuevo escenario, pero que luego yo volví a entrevistar a las mismas muchachas 2 años después, en 2023, lo cual me permitió hacer como un seguimiento de esa conversación, y bueno, esos nuevos acuerdos que habían surgido en pandemia, por ahí no se mantuvieron en el tiempo o tampoco progresaron, Claro. no fue por inicio. Claro, fue por ese momentito nomás. Algo que me pareció, Nina, interesante cuando hablábamos de las redes de cuidado. Vos hablás también ahí de que por ahí había redes de cuidado pagas, que de pronto por ahí se necesitaba alguien que cuide a un hijo y uno tiene una hermana que de pronto tiene tiempo, pero bueno, pero esa madre le pagaba, ¿no? Claro. Lo que habla muy bien de la mujer en el sentido de que considera Trabajo que remunerado, ese trabajo, claro. y de la madre también, que ese trabajo debe ser remunerado, ¿no? Más allá de que ella nunca reciba ninguna remuneración por cuidar, ¿no? Tal cual, esa discusión está, pero está en otro lado. Claro. Claro. Que lo hacen, no, sí, es incluso, como decías, entre familiares, una hermana que te lo cuida, bueno, es un trabajo que se paga por hora y como se lo pagarías a alguien que no es tu familiar. Así que Nina, eso también fue. perdón, te interrumpo un cachitito, porque se está escuchando como una interferencia. ¿Tenés alguna llamada entrante cerca de la compu? No, pero voy a alejar el celular. Yo alejé el mío pensando que era el mío. Ahí está. No. No. Ahí. Sí, igual te Dale, escuchamos. seguí, a te ver, escuchamos. ahí va. No, bueno, estábamos en esto, en el reconocimiento del trabajo y en la remuneración del mismo. Sí, perdón, perdí un poco el hilo, pero estábamos ahí. No sé qué más agregar de ¿Y esto. qué otras Eso fue- conclusiones? Bueno, hay una conclusión que es súper interesante, que lamentablemente estamos viviendo un momento en el que eso ha ido también para atrás, es en lo importante de la presencia del Estado, en este caso del Jardín Municipal de Avellaneda, en la vida de estas mujeres, cómo le cambiaba la vida. Si podían llevar a ese jardín o si podían estar más horas, por ejemplo, una jornada completa, que eso Claro. sí les permitía tener un trabajo, pero que bueno, que esos trabajos en la gran mayoría de las veces, cuando lo tenían, eran, por supuesto, no eran trabajos que estuvieran registradas, ¿no? La mayoría. En su mayoría no, tal cual. Sí, otra de las características de las jóvenes entrevistadas era que tenían acceso a uno de estos jardines maternales municipales, lo cual sí configuraba un escenario diferente para el sostenimiento de empleos o para la búsqueda de empleos, al menos una ayuda, una ayuda. Ahí la discusión estaba mucho puesto en si esa jornada de los jardines maternales, la atención porque fuera jornada completa, Claro. o por jornada simple, bueno, una cuestión ahí que va más ya por cuestión de vacantes y de la relación de la oferta y la demanda, ¿no? Pero sí, bueno, era especialmente valorado ese espacio y ese tiempo de cuidado de otros para el sostenimiento de las rutinas propias, que aparece el trabajo remunerado y también otro tipo de actividades, ¿no? que aparecen o que están posibilitadas únicamente cuando el cuidado está resuelto por otros. Claro. Totalmente, porque había como una dinámica en muchos de esas experiencias que vos lograste recoger, que tenía que ver, bueno, yo voy a trabajar, incluso se hablaba con la pareja, ¿no? Bueno, y la pareja misma sentía, bueno, trabajá, pero trabajá en el tiempo libre porque no Claro. podés dejar de cuidar, ¿no? Si los chicos crecían, iban a 2 horarios distintos, se complicaba. Toda esa estrategia, ¿no? Que las mujeres tenemos que hacer para poder trabajar o poder estudiar, ¿no? Sí, bueno, sí, por ahí, por el lado que vas también. A mí en lo personal, este estudio me hizo pensar mucho, ¿no? Acerca de la percepción acerca del trabajo. O sea, aproveché para preguntar esto, de qué percepción tenían ellas acerca del espacio que tenían, o aquellas que no, al trabajo remunerado. Entonces, bueno, aparecían distintas cosas. Por un lado, esto de las opiniones ajenas o esa negociación con la otra parte, que por lo general eran las parejas, pero muchas veces también podía ser con las madres o los padres de estos jóvenes. Claro.
pensando que a veces los hogares son compartidos, entonces, bueno, la dinámica familiar es como de familia extendida. Así que sí, un poco de reticencia a esa dedicación al trabajo remunerado y una lucha por parte de ellas para poder sostener ese tiempo. Y otra cosa también de la primera persona de ellas, de las entrevistas, es pensar ese trabajo remunerado, ese empleo que tengan, como un tiempo para sí mismas. Claro. No como un lugar donde buscar el dinero que necesito, sino un tiempo para... Es el tiempo que salgo del hogar, es el tiempo... La que evasión, ¿no? De evadir un poco de esa responsabilidad que es el 100% del tiempo. Tal cual. Por eso se sostenían tanto, por ahí incluso cuando la lucha al interior de los hogares era, bueno, no necesitamos tu sueldo para mantener este hogar, porque más o menos ya hicimos las cuentas que llegamos con uno de los dos. Claro, pero esa mujer necesita un tiempo fuera de esa casa. Tal cual, O por lo menos, aún la que no conseguía el trabajo, en general había en todas las mujeres, por lo menos la intención, todas querían tener un trabajo. ¿No? Todas querían, y las que tenían querían tener más, porque como vos decías que eran trabajos no registrados y de poca carga horaria, todas querían trabajar más. Y con el tema de los estudios, porque esto en realidad el motivo de la investigación era el tema del trabajo y también de los estudios. ¿Qué conclusiones abordaste? Bueno, con la parte educativa pasa algo similar que lo que veníamos hablando de lo laboral, como la lucha por sostener ese espacio y ese tiempo que el educativo tiene la particularidad de que por ahí necesita de un espacio de dedicación más allá de lo que es la cursada, sino de un tiempo en el hogar, estudio, y tal, que es más difícil incluso de sostener en una dinámica en la que los cuidados no dan esa pausa, ¿no? Así que bueno, una parte esa... y por otro lado, y aprovechando para conectar por ahí con esta otra cuestión que yo pensaba acerca de la maternidad y del vínculo de las jóvenes madres con sus propias madres, en lo educativo aparecía un aliento muy fuerte por parte de las madres de las jóvenes a que continuaran sus estudios. Si hubiera que delinear una figura que fuera la que alentara esas trayectorias educativas continuadas, eran las madres. Y ahí aparecían distintas cosas, o bien porque ellas no pudieron hacerlo, o bien porque lo hicieron, o bien porque ven a un vecino que el que estudió, bueno. Pero aparecía la figura materna ahí como con mucha fuerza en ese aliento al estudio. Qué bueno. Y algo que cuando leí el informe también vi ahí presente, por lo menos en alguna experiencia, es el tema habitacional, ¿no? El tema de si tienen lugar en la casa como para hacer un emprendimiento y que los hijos estén en otro lado, ¿no? ¿Cómo puede cambiar de pronto que haya una pieza extra en donde puedan hacer un emprendimiento tranquila, ¿no? Sin que los chicos estén encima de ellas. Y eso también se da muchísimo. Es por ahí alguien que no lo vive o que no tiene esa situación no se puede dar cuenta, pero en este grupo que vos analizaste era como importante, marcaba la diferencia. Sí, aprovechamos también ahí el contexto pandémico para preguntar esto de las dinámicas del hogar. Aparte habíamos leído algunos aportes de otros países que habían hablado acerca de cómo se redefinieron los espacios del hogar para cubrir otras actividades y necesidades. Y cuando fuimos a preguntar eso, claro, no había mucha posibilidad de redefinir espacios en el hogar. Entonces, lo que pasaba era que se sumaban actividades a espacios que antes por ahí no las contenían. Entonces, claro, el trabajo que antes se hacía fuera del hogar, el que se pudo adaptar de alguna manera al emprendimiento, hacerlo únicamente adentro, bueno, se sumaba. Entonces, eso en realidad iba sumando la cantidad de horas de la jornada laboral para las mujeres y haciendo estos malabares de sostenimiento de las dos tareas. Pero bueno, sí había diferencias entre los distintos tipos de hogares, también como uniendo lo anterior respecto a si eran familias extendidas y si había abuelos que se ocuparan también del sostenimiento del hogar. Que bueno, uno un poco ve, esto lo ve en este grupo que vos analizaste, pero lo podemos extender también a la clase media incluso, también a esta situación, ¿no? Experiencias más o menos similares. Pero
como decíamos también, vos dijiste que escuchaste la primer nota, por supuesto que siempre las mujeres o el grupo que esté más vulnerabilizado va a tener menos posibilidades de estudiar o de conseguir un trabajo o de mejorar. Por eso me interesó mucho las conclusiones a las que llegaste. Contanos un poco a partir del estudio, que son conclusiones que hoy por hoy muy difícil, ¿no?, que uno vea que se dé. Bueno, contanos las conclusiones y después hablamos de si eso en la actualidad, en esta coyuntura, se puede dar o no. Sí, antes iba a decir que también, como apareció en la entrevista anterior, esto de que en los momentos de crisis, por ahí las desigualdades se acentúan. Entonces, bueno, la pandemia fue un periodo especial y duro para todos, donde, bueno, en mi caso podemos hablar de esta acentuación de estas desigualdades de género y de distribución al interior de los hogares. Bueno, entre las conclusiones, para ir por una parte, es rescatar el lugar de estas políticas públicas, de los espacios de cuidados, pero también de otras políticas. En la investigación se relevaron también el lugar y la incidencia de programas de acompañamiento a la terminalidad educativa o de incentivo al trabajo, programas que tienen una fuerte presencia territorial, tanto articulan entre sí todos los programas y el conocimiento de un programa hace a las jóvenes conocer de otro y ir así sosteniéndose con distintas herramientas. Así que bueno, la importancia de esas políticas y en particular de los espacios de cuidado. Esta en este caso es una red que en ese momento tenía 16 jardines, hoy ya tiene más, tiene 21 y se siguen inaugurando, así que es como hay una política activa de cuidado. Y después, ¿qué más? Esto es en Avellaneda, ¿no? Sí, es en Avellaneda. Perfecto. ¿Y qué más? Bueno, después a mí, para pensar para adelante, me interesaba pensar esas cuestiones acerca del modo de abordar la maternidad en estos casos, y unido a lo que hablábamos, en pensarlo en los hogares extendidos. Entonces ahí, para dejar por ahí como lo último, para dejar así abierto, pensaba en la maternidad colectiva, en una forma de abordar ese cuidado que no es una sola, sino que es colectiva y que es barrial y que es femenina. Y unido a eso, a esa maternidad colectiva, aparece algo de una pedagogía de la maternidad, que es donde aparecen aquellas otras figuras que enseñan a las jóvenes, que en este caso son muchachas jóvenes, algunas más que otras, algo acerca de ese atravesamiento, de esta experiencia, ¿no? Que es muy lindo eso. En definitiva, quienes maternamos siempre, si pensamos en nuestras experiencias de maternidad, nos damos cuenta que hemos tenido una red de vecinas, de amigas, siempre mujeres, ¿no? Pero de vecinas, de amigas, de abuelas, de suegras, que nos han ayudado. Pero bueno, lo más importante y lo que debería ser muy importante en un país son las políticas. En este caso, bueno, en Avellaneda, como vos decís, bueno, hay una política a favor de los cuidados, que hoy por hoy, en general, lo que son las políticas nacionales, todos los programas han sido desfinanciados, incluso los educativos, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, no es lo mismo estudiar si tenés una beca, así no la tenés, si tenés un trabajo que no es registrado, pero bueno, precisamente como no es registrado, si tenés un plan o la asignación universal por hijo, a no tenerla, ¿no? Todas esas redes de contenciones que estaban por parte del Estado y que ahora ya no están, y sí están en algunos municipios, o bueno, la provincia siempre decimos ha sido un oasis en medio de todo esto, es la única provincia del país que todavía sigue teniendo una ministra de las mujeres y a su vez políticas que, como siempre dice Estela Díaz, ¿no?, son interseccionales, ¿no? En todos los ministerios están pensando en políticas que tengan que ver con el género, pero la realidad es que no hay ninguna otra provincia hoy por hoy que tenga esa forma de pensar y ha habido, sin duda que ha habido un retroceso en todo. Es más, ayer se cumplieron los 20 años de la campaña, ¿no? Y estuvimos haciendo también un
rever, bueno, todo lo que hemos logrado y en qué momento estamos ahora, ¿no? Estamos volviendo otra vez a cuidarnos entre nosotras sin ningún tipo de ayuda del Estado. Así que, bueno, yo digo que estas conclusiones hermosas que sacaste, por lo menos todo lo que tiene que ver con la política del Estado, quedará para otros años, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo vos esto en la actualidad? Sí, difícil, pero bueno, aprovechar estos relevamientos para usarlos de insumo. Pero sí, difícil también la situación de los comedores, bueno, ahí aparecen muchos otros espacios de cuidado, ¿no? Pero bueno. Pero por otro lado, y para dejar un mensaje positivo como siempre la red de cuidados y en estos momentos de crisis y en estos momentos de desesperación, siempre igual hay alguien a quien acudir, generalmente es alguna amiga, alguna mujer que te entiende en esa situación, y la verdad que la idea de esto de criar en comunidad, de volver a lo que era, yo digo, en otras épocas o las comunidades indígenas de nuestro país que tienen ese sistema, ¿no? De cuidar, de que la vecina es como una tía, claro, ¿no? Eso en el mientras tanto no tengamos mientras no se caiga el patriarcado, ¿no? En el mientras tanto sigue siendo de gran ayuda, ¿no? Sí, se sostiene en lo comunitario, sí. Bueno, gracias por rescatar la parte positiva para cerrar. No, y la parte positiva, claro, por otro lado también, es que haya profesionales como vos, que estás estudiando y que te interesan estos temas. ¿Por dónde vino? ¿Vos sos madre? No. Yo no soy madre. Sos muy jovencita. Bueno, ¿y por dónde vino el interés de decir, yo me quiero meter con este tema? Bueno, fue llegando un poco a partir de lecturas, mucho de lecturas, de leer cosas previas, y bueno, y cuando estábamos preparando este proyecto, este trabajo de campo en el que yo hice mi investigación, pero que es parte de un proyecto mayor, que es de un programa de estudios en juventud de Flaxo. De Flaxo, sí. Así que se estaba como preparando este proyecto más grande y bueno, era más amplio y donde después yo pude ir encontrando mi campo de interés. Y bueno, fue mucho también de las primeras entrevistas, cuando hicimos pruebas piloto, de ir viendo qué salía ahí. Fue dejarme sorprender por el trabajo de campo en ese sentido y bueno, y después agarrar un hilo y seguir tirando, y ahora me encanta el tema y quiero seguir por ahí. Nina, pero bueno, no sabés lo importante que es este tipo de trabajo, porque si uno no tiene relevamiento, si uno no sabe realmente qué existe en los distintos grupos, qué es lo que pasa en determinados momentos, como fue la pandemia, que fue de casualidad, pero bueno, fue el momento que vos estudiaste, después eso no lo pueden utilizar para el día de mañana, cuando venga alguien que le interese hacer políticas, o por ejemplo cuando se hizo, cuando desde el Ministerio de Economía se midió el PBI, cuando tantos avances que se han hecho porque hubo un montón de mujeres que han estudiado todas esas situaciones que antes ni siquiera se medían, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Bueno, esa es la intención y continuaremos haciéndolo. Bueno, me encanta. Nina, nos encantó conocerte, estemos en contacto cuando hagas alguna otra investigación, algo de nuestro interés, acá te estaremos recibiendo estas brujas. Y seguramente esto que vos has estudiado lo utilizarán también para seguir investigando. Seguramente, y ojalá que sí. Bueno, encantada, muchas gracias, y también quiero mandarle un saludo a mi amiga personal, a Geraldina Dana, y nada, un saludo a ustedes, muchas gracias. Bueno, gracias por sumarte, Nina, a estas brujas, un beso enorme. Un gusto. Ahí la teníamos, era a Nina Scopinaro. Bueno, vos sabés que esto que hablaba de, mira, justo se me vino a la cabeza esto de maternar colectivamente. Justo el otro día Caro Fernández había subido una foto de ella que estaba chupando vino en su casa, sola, tranquila, mirando una serie, relajada, y ponía esto de que una vez por semana, ella tiene a la hija Sofi, y la madrina de Sofi es la maravillosa Telma Fardín. Una vez por semana Telma materna a Sofi físicamente, la va a buscar al colegio, la va a buscar al colegio, hace todo lo que hace Caro todos los días, pero le dice, bueno, vos amiga descansa, yo hoy materno por vos. ¿Cuántos casos hay de esto? Sí.
cuánta de esta importancia sororidad, de ¿no? maternar colectivamente, de la Sí, importancia de esto. Así es, así es. Bueno, ojalá que algún día algún tío o algún padrino sea el que se lleve Ojalá, a sí. las criaturas. Los padres. ¿No? Bueno, Los padres también. Y entonces las mujeres puedan descansar un poquito de esas tareas de cuidado Exactamente. que no son pagas ni van a hacerlo, No, claro seguramente. Mientras tanto, recordemos que tenemos la ley durmiendo en el Congreso, que por Sí. supuesto va a seguir durmiendo por lo menos Por lo menos dos hasta años lo más, va a que seguir dure, sí, durmiendo. exactamente. Bueno, muy linda haberla conocida, Nina Scopinaro.